de junio, muy buenas noches, viernes de debate periodístico en Sin Su Permiso. Esta noche nos acompañan los periodistas Gloria Rodríguez, salvadoreña radicada en Honduras, y Mario Pacheco, conductor del programa Al Cierre de Radio Punto 105. Antes haremos un repaso por los temas que fueron noticia esta semana y como todos los viernes tendremos la opinión de Lorena Mendoza y el Top 5 de Francesca Falconi. Comenzamos. Hoy inicia el último año del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Y hoy también se cumplen 154 días que la agente de la PNC, Carla Ayala, desapareció. Esta semana se hizo la segunda reconstrucción de lo que pudo haber ocurrido el 29 de diciembre. De esto estaremos debatiendo más adelante. Feminicidios, violencia sexual y física, así como patrimonial y laboral, fueron los móviles de los 20.800 casos de violencia contra mujeres del año pasado, según se dio a conocer en estos días. Dice Fusades que vivimos en un desgobierno por la falta de liderazgo, sobre todo en el combate a la delincuencia, y que persiste una mala relación entre el FMLN y los grupos que siempre lo apoyaron, como los sindicatos públicos y sus bases. Y Funde aseguró que el déficit fiscal para este año pasará de 2.5 a 3.2% del Producto Interno Bruto. Es decir, el país podría seguir muy mal económicamente. Recurrir a préstamos sería la única vía para tener liquidez. Y hablando de dinero, el ministro de Hacienda dijo que no dispone de los $37.466.600 que necesita el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones presidenciales de 2019. El ministro se comprometió a buscar de dónde sacar el dinero, mientras que el TSE dijo que entre más se tarde en dárselo, más caro se volverá el proceso. Está claro cuál de los Martínez perdió las primarias del FMLN el fin de semana pasado. Lo que no está tan claro es si alguno de los Martínez la ganó. Gerson ya es historia. Si acaso le quedará el consuelo de ser el candidato a vicepresidente, pero eso depende de los electores del frente. Con su derrota queda consumado el ocaso de la vieja guardia ideológica del partido. También queda instalado un nuevo liderazgo, que no es el de Hugo, sino el de Óscar Ortiz, quien seguramente será el funcionario más visible de todo este año. Ortiz ganó mucho en este proceso, pero su triunfo no significa que el partido vaya a conservar el poder. Eso depende de que Hugo Martínez conecte con la población en tiempo récord, se desligue del fracaso que supuso el fin del TPS, adopte una posición demócrata en el tema de Nicaragua, pero sobre todo tiene un reto: traer de nuevo al FMLN aquellos votos que eran rojos y ahora son celestes. ¿Le alcanzará el tiempo? ¿Tendrá el partido de izquierda no solo la creatividad, sino el dinero y la energía necesarias? Lo único cierto a la fecha es que la meta que tiene Hugo Martínez parece imposible y, aunque en política no todo vale, sí todo puede pasar. Muy bien, amigos y amigas televidentes, esta semana la Dirección General de Estadísticas y Censos del Ministerio de Economía presentó los resultados de la encuesta de hogares y propósitos múltiples 2017. Estos resultados los vamos a ir desglosando en todos los programas que vienen y vamos a iniciar con el estado económico de la población salvadoreña. En el número 5, ¿cómo queremos competir con países de primer mundo en cuanto a la calidad de nuestra mano de obra? Sí, la escolaridad promedio de la población económicamente activa, es decir, aquella población que tiene edad de trabajar, busca un empleo o tiene un empleo, solamente es de 8.1 grados aprobados, es decir,
que la escolaridad promedio del país no pasa el tercer ciclo. Es sorprendente porque en las mujeres esta escolaridad promedio es de 8.4 grados y en los hombres de 7.9. Esto nos lleva al número 4. ¿Sabía usted que de acuerdo a la encuesta, el salario promedio mensual de los hombres en El Salvador el año pasado fue de $330.05, mientras que el de las mujeres, aún con una escolaridad promedio superior, fue de $276.60. Así la realidad. En el número 3, ¿sabía usted que solamente un 29.2% de los hogares de todo El Salvador, y la encuesta reúne más o menos 1 millón de hogares, este 29.2% no puede pagar la canasta básica alimentaria del país? Es decir, que no puede acceder a todos los productos básicos que ofrece esta canasta básica, y cuyo costo, déjeme decirle que se redujo para el 2007 y cuyo costo promedio per cápita era de 53.8% la urbana. En el número 2, esto es bien importante porque nos hace ver el impacto que puede ser el fin del TPS para el país. ¿Sabía o se preguntó usted cuántos hogares reciben remesas en nuestro país? Pues bien, en El Salvador, 396,000 hogares, 833 reciben remesas, reciben esta ayuda que viene del exterior. Habría que ver y hacer una cuantificación de cuánta de esta ayuda viene por medio de salvadoreños suscritos al TPS. Y en el número 1, esto es sumamente importante porque cubre todas las promesas de campaña de todos los gobiernos anteriores. ¿Sabía usted que un total de 180,842 salvadoreños perdieron su empleo por cierre de empresas en el 2017? Esto representa más o menos el 6% de la población económicamente activa. Obviamente también hay salvadoreños que no trabajaron por otra lista de razones para sumar una tasa de desempleo del 7%, que todavía nos parece, de acuerdo a los datos oficiales, bastante baja para el país. Así el top 5 de esta semana. Vamos a una pausa comercial, ya regresamos con más. Continuamos, como Ana les había anunciado al inicio de este programa. Hoy estamos en debate periodístico y tenemos de invitados esta noche a Gloria Rodríguez, periodista salvadoreña radicada en Honduras, y también a Mario Pacheco, periodista y conductor del programa Al Cierre de Radio Punto 105. Ambos le damos la bienvenida y muy agradecidas que nos estén acompañando esta noche. Gloria, gracias. No, gracias a ustedes por la invitación. Mis visitas son cada vez más espaciadas y más cortas, pero muchísimas gracias por haberme invitado para compartir con ustedes. Un gusto, Mario, también un gusto compartir esta mesa contigo. Bueno, muchas gracias, Ana, Francesca, Lorena. La verdad es que para mí es una bonita experiencia compartir una mesa de debate con mujeres de calidad como ustedes que han vivido también la parte periodística. Así es. El primer tema que quisiéramos conversar es el caso de Carla Ayala. El martes por la noche se hizo una nueva reconstrucción y ese día el juez Roberto Arévalo Ortuño, que está a cargo de este caso, se dio cuenta que la fiscalía tenía unos videos. El juez desconocía eso y a partir de esa situación, pues el juez dio declaraciones este jueves. ¿Qué opinión les merece el hecho de que la fiscalía tenga esos videos, que no los comparta con el juez y que se tenga que hacer una reconstrucción, que incluso el juez decía pasa por las molestias para los vecinos, la inversión económica que hay que hacer para esa reconstrucción y por supuesto también el hecho de que la Fiscalía debería facilitar ese tipo de evidencia? Empezamos contigo, Gloria. Pues para mí el ejemplo de este lamentable caso de la agente Carla es la ejemplificación del deterioro de las instituciones de seguridad aquí en El Salvador, lamentablemente, ¿verdad? Llámese Policía Nacional Civil, llámese Fiscalía, todos los órganos que deberían de prestarnos seguridad
han venido en un franco deterioro principalmente desde el año 2015 hacia la fecha, y lo hemos visto en el aumento de los homicidios, pero el caso de la agente Carla es, como vemos, más bien como una colusión de los órganos del Estado para encubrir este asesinato, este feminicidio además, ¿verdad? Y vemos también cómo ejemplifica el tema de la manipulación de las cifras oficiales, en cuanto para encubrir un descenso de sus cifras de homicidios, están poniendo y haciendo ver tantos homicidios como el de la agente Carla, como desapariciones. Entonces vemos en este accionar de la Fiscalía un hecho más de una colusión de un órgano del Estado que, en vez de favorecer y contribuir a impartir justicia, más bien parece que le entorpece. Tú estás viendo como complicidad de la Fiscalía en este caso. Es que si tú tienes algo que va a abonar a esclarecer el caso, tú vemos el otro, sin comparar, ¿verdad? Ambos casos, el asesinato de Carla, la periodista, sí, como precisamente los videos fueron una prueba importante, clave, y entonces decimos, tienen también videos que pueden ayudar, sí, a abonar en el esclarecimiento de ese homicidio, y nos los muestran. Entonces nos hace pensar mal, ¿verdad? ¿Qué hay atrás de eso? Mario, ¿tu opinión? Yo creo que hay que partir de una base. El problema que está teniendo hoy por hoy la policía con todos sus miembros, no solo se trata de este caso que es mediático y quizás es el que rebalsó la gota del vaso. En la policía están teniendo muchos problemas para contener, por ejemplo, la salud mental de los agentes. Y si tú eras un agente en este momento, te vas a topar con que en la zona que tú vives tenés que estar pendiente que tu familia esté bien, porque te la pueden llegar a matar. Que tu ruta de traslado en un bus también tiene que ser segura, o por lo menos estar pendiente. No es de aquellos que te vas a poder dormir en el bus por cualquier cosa. Entonces, esa situación mental por la que actualmente pasa la policía tiene que encender las alarmas que provoca este tipo de situaciones como el de Carla. Lo de la agente Carla Ayala sí preocupa por dos motivos específicos. Uno es que se trata de una división élite de la Policía Nacional Civil, a la cual tiene que haber mucho más control que el resto de las divisiones, o por lo menos debería interpretarse de esa manera. A alguien que se le exige más, también se le tiene un control más certero. Cuando ellos hablan de esa famosa fiesta de fin de año, pareciera que no era la única fiesta que se permitió, quizás la única que se salió de control. Porque pasó eso, si no, no hubiera trascendido los cuenta de ese Entonces, tipo de fiestas. es un problema endémico que está teniendo la policía en cuidar aspectos desde la salud mental de los agentes. Cuando yo, por ejemplo, veo el caso del juez Arévalo Ortuño, que es lo que ustedes estaban mencionando, en lo particular yo he hablado con el juez, y les puedo garantizar que es un hombre que cuida mucho de sus procesos, por ejemplo, y que a veces ha sido cuestionado por dar fallos, algunos fallos que no son muy consecuentes a lo que la policía solicita. Pero ¿qué pasa en este sentido? Si el juez dice, miren, si tienen las pruebas, ¿por qué no las presentan? Así es. Y da una conferencia de prensa específicamente para eso. Y sabes que ahí donde también uno dice que está pasando, es que el fiscal, y lo cito textualmente, dijo, no necesariamente tenemos que llevar otros elementos, en alusión a entregarle esas pruebas al juez, porque lo va a conocer todo el mundo. O sea, te está diciendo que entonces no podemos confiar ni en el juez, porque el juez entonces lo haría público. Pero es una barbaridad. Pero yo creo que eso... El trasfondo de las declaraciones del fiscal te dice, bueno, entonces ni la fiscalía confía en el juez. Además, no es un caso que tenga reserva. Hasta donde yo sé, no es un caso que tenga reserva. Creo que sí tiene reserva. ¿Tiene reserva? O no tiene reserva, no sé. No tengo el dato exacto, pero... Yo creo que no tiene reserva. Si él está hablando del caso, es que no tiene reserva. Claro. Entonces, ¿por qué no adelantar diciendo existen unos videos? ¿O por qué no dar avance? Si vino la Interpol aquí nos anunciaron que venía la Interpol para ayudarles a dar más detalles del caso. Pero checa, vamos a lo básico, lo que decía Gloria. Han cerrado desde las 6 de la tarde 12 horas. hasta las 12 de la mañana, afectaron a un montón de vecinos, lo que cuesta para un país pobre, todo eso, para que venga uno de los y que acusados, diga, ups, me olvidé. Ahí había unos videos. videos. Fiscalía, sí, ahí tengo los videos. Pero este caso es una presión permanente, no solo para la policía, sino para el Estado y el gobierno. Pero Mario, es que el trasfondo para mí es
La fiscalía no está confiando en el juez, no está confiando en su profesionalismo. Pero yo ellos no no diría- no confían en ellos mismos. No sé si es no confiando Exacto. o es simplemente que no quieren darlo a conocer. Yo y no lo sé tienen si lo ocultos. vería en no confianza. Yo más bien diría uno de tantos otros descuidos como no haber sí. capturado en 3 intentos de captura del sospechoso, Correcto. en la identificación del supuesto cadáver del oficial. O sea, si tú ves el caso desde el inicio, tiene una serie de irregularidades que solo te hacen pensar que este es una más. Entonces, yo no pensaría mal que el juez, porque el juez más bien No, yo cuando no estoy llama a pensando mal del juez. no, Ni yo. porque la fiscalía te dice, no es que no se lo quiero presentar al juez, entonces ahí lo que tú estás infiriendo, ¿Pero que por ellos no qué? confían en el juez. Pero fíjense que aquí hay una cosa, este caso está plagado de errores, De falencias. y desde que el mismo director de la policía, como un hecho no policial, sino, creo yo, más bien político, se fue a desenterrar a aquella pobre mujer Así que acaban es. de enterrar. Increíble. Por menos han despedido a directores de policía de otros países. Entonces, ese tipo de errores demuestra la desesperación que tienen por encontrarle una salida a este caso, que es lo que creo yo en lo particular, que sí tienen avances sustanciales y sí saben qué fue lo que pasó. Lo que no tienen Es como probarlo. es el cadáver. No. El cadáver. No tienen Sí, ni no, el el cadáver cadáver. del supuesto hechor, ni de la supuesta víctima, porque estamos hablando de 2 desapariciones, acuérdense. Entonces, no estamos hablando tu solo de tesis es solo que Carla el Ayala. hechor también lo desaparecieron. Es que no lo digo yo, lo dice la investigación. O sea, los 2 dicen que anda huyendo el hechor, pero no lo han encontrado. ¿Dónde Y Carla también está desaparecida, no está fallecida. Hay que hacer esa Sí, aclaración. es cierto. ¿Quién quita y que a la vuelta de la esquina aparezca, primero Dios, esa mujer viva? Digo, todos la hacen por muerta, pero no sabemos en qué circunstancias. Y en las mismas circunstancias está el supuesto hechor que se fue con ella en la patrulla y que de ahí para allá no se supo No, no nada. está en las Pero- mismas circunstancias. O sea, No, en las mismas el mismo circunstancias. estado. Bueno, Por las- decirlo así, que los dos están desaparecidos. No en las mismas circunstancias legales. Ella iba herida, recordemos. El hechor no Pero tenía... cuando yo hablo de desaparecidos, El y quiero estatus legal quiero de ser desaparecido. con esto muy consecuente, porque estamos hablando de que los 2 están desaparecidos. Aunque dicen que que tú los puedes- 2 están muertos, en la realidad no se ha podido Tu probar. punto es que no puede haber una conclusión legal sobre... Si no aparece, Si no un aparece cadáver. el cuerpo. Por eso conviene mantener el caso en estatus de desaparecido. ¿Se acuerdan lo que dicen los abogados generalmente? Si no hay cuerpo, no hay delito. No hay caso, no hay caso. Además, Bueno, no hay caso, pero- hay unas declaraciones de Howard Cotto y que lo ha dicho de forma reiterada. Este es un caso muy difícil de resolver, porque se le preguntaba, bueno, ¿por qué el caso de la periodista Carla Turcios se resuelve rápido? Ah, bueno, porque era más fácil los videos, las antenas de los teléfonos, etcétera. Pero este es muy difícil. Entonces, nos están vendiendo la idea de que esto es muy difícil, o será que efectivamente, como bien dice Mario, capaz ya saben todo, pero no encuentran la forma de confesarlo. Lo que pasa es que son las condiciones. Es un cuerpo élite de la policía, con habilidades especiales de investigación del delito y es un cuerpo élite. Ellos tienen conocimientos avanzados Sí. en muchas áreas. Entonces, probablemente sí Claro, saben qué es son todo. especialistas en borrar huellas también, quizás. Ellos saben qué es lo que pasó. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Digamos que impartieron justicia por su propia mano al desaparecer también al hechor. Y ahora, ¿cómo justifican o cómo prueba o cómo viene el director de la policía a decir, sí, entonces vino y el mismo cuerpo élite no solo permitió que la fiesta se saliera del control y que hubiera una gente asesinada, sino que además decidieron impartir justicia por su propia mano y desaparecen al hechor? Y otro punto importante. Es súper complejo. Deshacen el GRP, lo disuelven. O sea, ya no existe ese cuerpo élite. Los que estaban en el cuerpo, unos se fueron para otro batallón, otros se fueron para otras unidades. O sea, toda, no sé cómo decir, como institución legal donde podría gestarse una evidencia o donde se podría hacer una acusación formal, es como que si caminaran un paso y borraran lo que han caminado. Pero creo que es que Mario dijo un punto importante y es medular. ¿Dónde está la víctima? ¿Y el victimario. sobre qué delito se está juzgando? ¿Sobre una desaparición? No hay Sobre una lesión. sobre ¿Por qué lesión, eliminan- una sobre lesión. lesión? ¿Por qué Una eliminan el lesión. GRP? Era Claro. primero por una respuesta mediática, por una respuesta al escándalo, Que pensaron que les iba a funcionar. en primera instancia, porque no lo tenían en sus registros eliminar Por el claro, eso lo hacen GRP. después del Crean una nueva unidad élite con alguno que otro elemento, según lo que he podido
ver del antiguo GRP. Entonces, no es que haya desaparecido la unidad élite, es que la transformaron y le cambiaron nombre, porque GRP está vinculado específicamente a la desaparición de Carla y Carla y del hechor, conste. Porque no dejemos, o del supuesto hechor, fíjense. Sí, porque todavía hay que hacer la no se ha probado su culpabilidad. Miren, hay que hacer la diferencia. Yo entiendo el tema de los feminicidios, pero no sabemos si este otro policía que supuestamente hirió a Carla y que la mató, también no haya sido una víctima. Y ahí hay que contemplar la cosa. Se la mató, ¿verdad? O sea, no, pero es que sí, es lo que te decía. Es que lo que pasa es que entonces, ¿quién fue el culpable? Es que lo que pasa es que aquí hemos querido, y digo también la policía, mediatizar el caso de Carla, que es gravísimo e importante verlo, pero son 2 desaparecidos. Son 2 víctimas que no sabemos si están muertas, están vivas, están secuestradas o qué sé yo, se han ido del país. Ojalá que así fuera, que no estén enterradas en ningún lado, que hayan sido víctimas de las pandillas, no sé, nada pareciera indicar eso, pero mientras no encontremos los cadáveres, insisto, que ojalá no los encontremos y que puedan aparecer vivos, no se puede hablar de que este es un asesinato y que tiene que ver precisamente con el tema de un feminicidio per se. Primero, yo creo que no podemos calificarlo de feminicidio porque no hay cadáver, vuelvo a insistir. Sí. Entonces, es un tema que duro, de su muerte. Es un tema, pero es cierto. Entonces, tenés 2 desapariciones más, como muchas que hay en este país. ¿Verdad? Exacto. Lo lamentable de la estadística es que las desapariciones así quedan. Casi nunca volvemos a encontrar los desaparecidos. Bueno, el martes pasado teníamos a 2 diputados, de la comisión, era de la comisión de seguridad. Y decían que según los cálculos de ellos, habían 10 fallecidos diarios y muy posiblemente 10 desaparecidos. Que nunca aparecían con vida. Bueno, vamos a una pausa comercial. En breve regresamos con el segundo tema. Vamos a hablar del triunfo dentro de las primarias de Hugo Martínez en el FMLN. Ya volvemos. Continuamos, vamos con este tercer bloque, vamos a hablar, como les decíamos, de la candidatura casi que de última hora de Hugo Martínez, sale triunfante, gana por más del 70% de los votos de toda la base del FMLN y ahora está frente a un nuevo reto. ¿Qué opinión les merece? Empezamos contigo, Gloria. Bueno, Hugo Martínez lo conozco desde que era diputado. ¿Cubriste tú la asamblea? No directamente, pero trabajé en algún momento en la asamblea. Y siempre se ha caracterizado por ser un tipo comedido. Y creo que esa mesura de su parte en cuanto a su hablar, sus maneras, lo llevaron primero al cargo de canciller, porque eso te requiere la diplomacia, ¿verdad? Claro. Y ese no involucrarse directamente es lo que lo ha llevado ahora a la candidatura del Frente, porque no ha atacado directamente ni ha confrontado con ninguna de las corrientes a lo interno del Frente. Entonces lo vuelve en alguien potable para todos los movimientos y nadie socava su candidatura. Ese es mi análisis de por qué Hugo Martínez está donde está. Porque ha sido un niño bien portado, que ha sabido comportarse. Ana, ¿tú tuviste la asamblea? Mira, yo creo que Hugo Martínez, ya no canciller, entonces ya le podemos volver a decir Hugo. Ya le podemos decir Hugo. Así decía la camiseta. Siempre tuvo una visión renovadora. Y tuvo una gran suerte entre la desgracia del FMLN, que el FMLN le fue mal el 4 de marzo. Entonces él retomó un discurso que Gerson Martínez jamás podía agarrar, que era el de criticar a la estructura del FMLN, a la forma en que se venía llevando, liderando por parte de la cúpula del FMLN. ¿Por qué Gerson no? Porque él era el candidato de la cúpula. Entonces era como bien contradictorio. Pero siento que él, a su manera, le da un mensaje de esperanza a las bases, de mire, vamos por mal camino en la dirigencia, pero lo podemos hacer mejor. Y lo dice de una manera elegante y linda, como diplomática. Nice. Yo no tengo tal vez vos me ayudas, Mario, ¿cuándo termina el periodo de Medardo González?
Después de las elecciones del 2019. Ah, pero no es casualidad que ahora está diciendo que no se va a reelegir. No es casualidad. Es que mira, Tú lo visualizas No lo como van a compañero de reelegir. fórmula. Ni lo van a reelegir. No. Es decir, que el mismo que Medardo González dijo yo, ya sí, mi estilo ya no calza en el FMLN. es que fíjense que el gane de Hugo Martínez es la segunda elección que le da la militancia del frente al frente. Ajá. Es la Después segunda de la del elección. 4. Primero la del 4. Fíjense bien esto que es interesante verlo. La segunda elección de pedirles una renovación parcial, porque la militancia del frente también es ortodoxa, también tiene paradigmas que no los va a variar tanto. La primera señal fue el retiro del no voto. No voy a votar por Arena, no voy a votar por otro partido, pero no voy a votar tampoco por ustedes. Esa fue la primera. Y la segunda, como acuérdense que Gerson Martínez era el candidato de la cúpula, el candidato de la cúpula, las bases le dijeron a la misma cúpula, miren, no creemos en ustedes. Y ese fue el gran pecado de Gerson. El pecado de Gerson fue primero salir antes, y por otra parte, que Medardo González, secretario general del FMLN, le ha dicho, tú vas a hacer porque nosotros decimos. Ese es el segundo pecado. Por eso gana Hugo. Claro, Hugo tiene una aura un tanto distinta, pero no crean que es una aura que todo el FMLN comparte como tal. Ellos prefieren gente más de hueso duro, que estuvo combatiendo, que fueron de esos... Pero acordate que Hugo combatiendo. Sí, pero no en la misma forma que lo han hecho otros, Sí, o el pero papel Hugo que sí ha tuvo sabido Gerson. como limpiar un poco esa imagen. Por la misma prestancia de su persona, de su ser comedido, porque él siempre ha sido un tipo comedido en sus declaraciones, en su porte diplomático. Entonces, él viene de las FPL, de hecho. Correcto, era militante de la FPL. De las Igual FPL. que Oscar. Exacto, pero acuérdate No, que el mismo Gerson, que el mismo creo yo, Gerson, que pero acuérdate que Oscar tiene sobre sí el peso del escándalo mediático de Sí. su relación con Chepe Diablo. Entonces, ahí mismo el declin. Me imagino yo que eso influyó también en su declinación de no correr, ¿verdad? Entonces, pero él es de buen ver, de buen comportarse. Yo creo que etcétera. Oscar Ortiz le ayudó a Hugo Martínez a presentarse con toda Sin la duda. estrategia como el candidato de las bases, Sin desde duda. el momento que asume todo el control que Pues tenía sí, Lorenzana del gobierno. pero- Yo creo que no tuvo necesidad de hacer eso, fíjate. Exacto, Yo yo creo que también no creo tuvo que necesidad sí. de eso. No, yo Tuvo creo que nada no. de No, yo Pero- creo que es que los astros se confabularon porque el FMLN estaba tan mal que cualquier olor a cúpula le iba a ir mal. Mal. Y Gerson Martínez, Olía a cúpula. Más si bien, hubiera- no es que ganó Hugo, es que perdió Perdió. la decisión Otra de vez. la cúpula. Exactamente. Eso es lo que pasó. Otra Así de vez sencillo. pierde la dirigencia tradicional Y del de frente hecho fue por una segunda gran vez. pérdida, porque fue 70-30 hasta donde se... Y entonces, ¿por qué empieza a decir votación. Medardo ahora no me voy No a me voy. reelegir? Porque si él dice me voy a reelegir, No ha cambiado nada. le va a entorpecer la campaña a Hugo. Impacta negativamente. Claro, Exactamente. hay que recordar una cosa. Medardo González es el que ha llevado a la presidencia a los dos últimos. Sí. En primer lugar a Mauricio Funes y en segundo lugar a Sánchez Serén. Entonces, dentro de la base del FMLN, este personaje era, digamos, un líder nato del frente. Había conseguido 2 presidencias en su periodo. Y luego tiene todo ese declive que ha venido teniendo el desgaste del tiempo de los gobiernos del FMLN, que están tan mal ahora, con una tasa impositiva complicada que ha venido subiendo y afectando principalmente a la clase media. Perdón que me tome tiempo, pero meterme en el tema económico. Pero es importante decir que las pandillas hayan mutado a un control más grande de la sociedad. Eso es lo que ve el ciudadano que está a la Pero par. por eso, y lo ve el ciudadano, pero también recordemos que por el estilo del presidente, que es esquivo a los medios, ¿quiénes se convierten en los voceros de este gobierno? El mismo FMLN, el mismo Medardo González. O sea, lo que ocurre aquí es que es las consecuencias de decisiones de malos gobiernos, porque ha sido un gobierno deficiente en temas de seguridad, Educación. y en temas de educación, en temas social, tanto así que ahora estamos económicamente apretados porque vuelven los subsidios a extenderse. Entonces, obviamente, quizá el liderazgo que tuvo el coordinador del frente con Mauricio Funes y con este segundo gobierno, se vino al declive porque ha sido un mal gobierno.
reconozcámoslos porque ha sido un mal gobierno. Lamentablemente ha sido un mal gobierno. Entonces, obvio. Decía Fusades, Ana, esta semana que el FMLN también tiene muy deteriorada la relación con algunos de sus públicos clave. Ya hablábamos primero el deterioro de la relación que tienen con la militancia, pero otro de los públicos muy importantes para el FMLN siempre han sido los sindicatos, y la relación con los sindicatos está muy deteriorada. ¿Qué opinión les merece estas declaraciones de Fusades? De hecho, yo diría con una buena parte de la sociedad civil, porque recordemos que la sociedad civil, como la hemos conocido, siempre ha estado ligada de alguna manera a la izquierda, que en su momento era el Frente. Entonces, por disciplina, porque la gente de izquierda suele ser más disciplinada que la gente de derecha, se han evitado hacer críticas fuertes al gobierno. Primero al de Funes, que todavía estaba como renovada la esperanza de que iban a cambiar las cosas, pero con Sánchez Serén, cuando ven que realmente la cosa viene muy a mal, y él es muy mal comunicador, pero también ha sido muy mal gestor de gobierno. Sí. Entonces, estas ONGs que tradicionalmente criticaban el ir del gobierno en temas de educación, en temas de salud, se quedaron calladas. Los sindicatos, o sea, no pueden criticarlo abiertamente porque se va a ver mal, pero no pueden defenderlo. Entonces ahí ves tú esa ruptura estructural con organizaciones de base tradicionalmente ligadas a la izquierda. Otra ruptura importante, como hablaba Gloria, son los sindicatos del sistema de salud. Los sindicatos del sistema de salud, con la política del FMLN, sobre todo en el tema del escalafón, se sintieron sumamente traicionados. Con el tema de los médicos cubanos, también los vimos desfilar en contra del gobierno, cuando todavía nosotros tenemos en las mentes aquellas famosas marchas blancas, donde veíamos a toda la cúpula del partido de gobierno marchando con los médicos, con todo el personal de salud. Entonces sí, el gobierno tiene una deuda con la población a nivel de infraestructura y atención de salud, pero también con los sindicatos, que no les devolvió el favor de todo el respaldo que le habían dado durante los años que no fue gobierno. Solo pensemos en la carestía que denuncian algunos médicos por redes sociales, no consistentemente, increíble, ¿verdad? Pero si esa carestía se diera en un gobierno de arena, yo creo que ya tuviéramos otra marcha blanca. Sí, es cierto. Fíjense que también hay que ver un punto cuanto a los sindicatos. Hay que analizarlos más allá. Es que cuando uno profundice el origen de los sindicatos... Vamos a dejar este bloque un poquito más largo y el próximo lo acortamos, porque nos interesa la opinión. Solo hacer algo puntual. Los sindicatos actualmente también, y como siempre han sido tradicionalmente, son pequeños grupos de poder. Quienes tienen fuero sindical tienen otro tipo de prestaciones, incluso que no lleguen a sus labores normales, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado aquí? Que el mismo FMLN trató de relevar de sus cargos a algunos de estos líderes dentro de los mismos sindicatos, y ahí hubo una primera ruptura. Porque cuando hacen esto y dicen, cambiemos el secretario general por este que es un poco más afín a este gobierno, porque este nos puede dar problemas, entonces ahí empieza a romperse la relación con los sindicatos. Desde ese momento desestabiliza y transforma en una división concreta de los sindicatos. Pero estos líderes sindicales conocen tan bien al partido de gobierno que empezaron a crear esos cismas dentro de las mismas instituciones. Y esto fue creando poco a poco que existe esa ruptura. Pero fíjense que es parcial, solo fíjense con el gremio de maestros. Por un lado, tienen a Andes 21 de junio, que es controlado y ad hoc totalmente, totalmente pegado al gobierno actual y a lo que dice el presidente Salvador Sánchez Serén. Pero hay otro grupo adicional, que son bases magisteriales, que los descontentos que fueron expulsados de Andes 21 de junio se fueron para esta otra parte. Y eso ha creado un cisma permanente y golpeando entre ellos. Nada más. Bueno, vamos a ir a una pausa comercial. En el último bloque vamos a hablar sobre temas económicos. Ya volvemos. Continuamos. Checa, vamos a empezar contigo para que nos hagas un poco un análisis de las últimas declaraciones de Fusades. Dice la Fundación Nacional para el Desarrollo Económico y Social que el déficit fiscal había bajado al 2.5 del PIB.
pero que este año va a subir al 3.2%. ¿Cómo le traducimos estas cifras a la gente? ¿Y qué significa eso? Que El Salvador se esté endeudando más de todo lo que produce. O sea, El Salvador no alcanza a cubrir con el pago de los impuestos, que realmente son bastantes lo que se pagan en impuestos. Solo de IVA el país paga como 1.903 millones de dólares, se los entrega directamente al fisco. Entonces el país se está endeudando más de lo que puede pagar, y aparte de eso adquiere préstamos que son a corto plazo, que son a una tasa mucho más elevada. Entonces esto crea que los recursos que podría tener para invertir en proyectos de inversión pública o en proyectos de desarrollo para la población se vayan muchas veces en pagar deuda o en contratar más empleados. Este gobierno ha incrementado las contrataciones de empleados quizás en un, no sé, 200%. Tendría que revisar las cifras, yo hice un top 5 de eso. Sí, pero era impresionante cómo había subido ese número. ¿Se traduce eso en mejores servicios para la población? No. ¿Se traduce eso en un mayor crecimiento de la economía? No. Y con esto no estoy diciendo que los empleados públicos no sean ineficientes, pero un país que hace crecer tanto la carga de empleados públicos demuestra que al final tiene un bajo nivel de capacitación y que las empresas no le están apostando tampoco. ¿Y qué toca? ¿Más deuda? ¿Ah? Más deuda. Más deuda, subir impuestos. Ahí yo oía que decías en el inicio de que el ministro había dicho de que se iban a endeudar más. No, el ministro de Hacienda que lo que dijo es no tengo dinero para las elecciones. 37 millones. 37 que millones. van a adquirir un préstamo. Porque ¿de dónde más lo sacan? Sí, pero ¿cómo ven ustedes esa declaración? Que venga un ministro de Hacienda y te diga, miren señores, lo siento, no hay dinero para las elecciones. Lo que pasa es que acordate que esta es una presión indirecta para que cuando vengas a la asamblea y digas, es que ocupo un préstamo, no te lo nieguen. Claro. Porque la asamblea es el órgano político por excelencia, y a los que les importan las elecciones son a los políticos. Entonces, si les decís, acordémonos también que las elecciones generan la deuda misma que luego llega a los partidos políticos. Entonces, los estás avisando, ¿verdad? No tengo dinero para las elecciones, que parte de ese dinero además después a ustedes se les va a regresar como Así la deuda política. Así que cuando venga preparando el préstamo, ya saben que me lo van a aprobar. Sí, fíjense que también hay que ver el tema desde dos puntos de vista. La primera es que yo creo que la carga impositiva del Estado en el rubro de contrataciones o de nuevas contrataciones es de verdad indignante. Pero hay otra cosa importante. Estamos hablando, por ejemplo, que si necesitamos más plata para el país, tenemos que potenciar la generación de nuevas inversiones. Allá hay en la Asamblea una ley de simplificación de trámites que está estancada, que no podemos. Abrir una empresa en este país es difícil. Ser emprendedor en este país es una locura. Correcto. Entonces, 1056 trámites para abrir una empresa. Fíjense que yo cuando hago este análisis no me voy atacando primero el tema del engrose del empleo público, porque a la base de eso que tiene que ser controlado está también la incapacidad del país y de sus gobernantes de poder generar atracción financiera para la región. Este país tiene potencial para el país, pero para poder hacerlo un host para la región, por ejemplo. Este país tiene potencial, primero porque somos tecnológicamente bastante avanzados, y la relación con los Estados Unidos te hace que tengas mucha tecnología aquí, por ejemplo. Y tenemos unas fronteras terrestres muy fáciles de transitar, pero no hay una visión que te lleve a que haya una generación de empleo, a que haya una generación de nueva inversión y a sostener y fortalecer la que ya se tiene. ¿Dónde está concentrada la inversión aquí en el país? En la zona metropolitana. Claro, y en las zonas más urbanas, pero andate a Chalate, andate a Morazán, andate donde podés. Vos querés jalar a una gente de Chalatenango, tenés que traértela hasta San Salvador para poderla sacar de la pobreza. Yo creo que esta presión de la deuda nos tiene que volver a poner en el tapete de discusión el tema de las pensiones. Recordemos que ahí ese es un dinero flotante que el gobierno ya hizo un primer arreglo para tomar cierta porción de ellas, pero que sabe que ahí está, que él siente que está subutilizado, que puede ser una fuente de financiamiento importante para ellos mismos. ¿Pero qué crees? ¿Que lo quieran volver a tocar?
Lo que pasa es un dinero que va a topar. Es un dinero que ahí está. Es una presión que además el pago de las pensiones mismas al gobierno le genera presión financiera. Entonces, que ahorita se hizo una solución parcial, pero eventualmente el tema de las pensiones va a volver a presionar al gobierno, a este y al que venga. Y las cifras económicas, si no seguimos generando condiciones para invertir, o atraer inversión extranjera, el tema de las pensiones va a ser una presión financiera recurrente para este o para cualquier otro gobierno. Somos el segundo país más endeudado de toda Latinoamérica. El problema es que también somos el país que menos crece de toda Latinoamérica. Claro. Es una ecuación bien difícil de resolver, y todavía habían dicho que iba a crecer a un 2.6 y ya no. Ya vino el BCR y ajustó y le bajó como 0.1%. Pero ¿cuál es el problema por eso? Cuando manejas perspectivas económicas, para hacer un presupuesto para el siguiente año, lo haces sobre la base de un crecimiento económico. Así es. Que a mí me parece que en ocasiones está demasiado alto, porque no vamos a llegar a esa cifra. Entonces, ¿qué te hace? Creas partidas. Esas partidas están creadas, las vas a utilizar para y tenés que ver de dónde sacas el dinero. Ahí radica otro del asunto, que se juega mucho con la especulación, no soy tan economista, pero con la especulación en el tema del crecimiento económico. Yo creo que en la parte de atracción de inversión extranjera que tú decías, también es importante poner sobre la mesa el tema de la seguridad jurídica, porque de aquí se han ido empresas millonarias internacionales porque les han cambiado las reglas del juego y han sido casos mediáticos mundiales. Entonces, otros inversionistas seguro les ha dado miedo venir a El Salvador, pues, y nuestro país también ha perdido juicios multimillonarios. Pero ¿dónde está la principal base de empleo de este país? En la empresa privada. Sí, pero está en la micro y pequeña empresa. Pues sí, pero si te cambian las reglas del juego y de repente pero un día si a los y grandes se los cambian, no se los van a cambiar a los pobres ¿sabes pequeños? cuál es el problema? Y con esto termino. Que, por ejemplo, una empresa que tiene 5 empleados, que logra llegar con 5 empleados, y le llegan las cargas impositivas y la cosa se vuelve tan engorrosa y tan difícil, y además de eso te llega la extorsión, porque no hay que decir la renta, es una extorsión de mareros. Una extorsión de mareros. Cuando te llega a mareros, es una carga impositiva más. No claro, aguantas. del otro lado, pero no aguantas. ¿Y qué haces? Cerrar, entonces, seguir con tu negocio, pero en la informalidad. Exacto. Y ese es un problema que tenemos que atacar. Bueno, les agradecemos a ambos que nos hayan acompañado esta noche y por supuesto que las puertas del programa quedan abiertas. Ha sido un verdadero gusto, de verdad. No, igual a la para orden. nosotros. Bueno, para Feliz mí también, noche. muchas gracias. Felicidades. Ana Checa, buenas noches. Buenas noches. Buenas A noches. ustedes, muchas gracias por su sintonía. Los esperamos el próximo martes, siempre a las 9 de la noche por Canal 33. Que tengan un feliz fin de semana.